Hola cocineritos, ¿cómo están? El día de hoy me animé a hacer una de las recetas que ya tenía muchísimo tiempo sin preparar. Se trata de un pan multigrano integral que queda delicioso porque entre sus ingredientes lleva mantequilla, leche y también miel. Es multigrano porque entre la masa lleva un montón de semillas de girasol, linaza y copos de avena. Así que sin más que decir, pasamos a los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es alisar las semillas que va a llevar dentro nuestro pan. Y para esto lo vamos a pesar si es que tú tienes báscula. Pero como entiendo que muchos no tienen, también les voy a tratar de dar la medida en tazas. Para la receta vamos a utilizar 80 gramos de cada una de las semillas. Vamos a comenzar con la linaza, que en este caso yo ya tengo todo pesado, pero lo voy a medir en tazas para que ustedes vean más o menos cuánto es. La taza que estoy utilizando es de media taza, entonces de linaza va a ser una media taza un poquitito copeteada. Ahora la semilla de girasol también es media taza, pero un poco más copeteada que de linaza. Y por último vamos a medir los copos de avena, pero en este caso la taza medidora que voy a utilizar es de una taza. Entonces, más o menos para que se den cuenta, serían de avena unas 3/4 partes de taza. Ya que vertimos todas las semillas en un recipiente, vamos a tomar 150 mililitros de agua, que aproximadamente es un poquito menos de 3/4 partes de taza. Y vamos a verter el agua sobre las semillas y vamos a mezclar muy bien. Esto lo hacemos con el único objetivo de hidratar las semillas para que al momento de incorporarlas a la masa no reste humedad a la misma. También al hidratarlas, las semillas van a estar mucho más suavecitas y esto se va a sentir en la consistencia final de nuestro pan. Si lo deseas, también puedes sustituir alguna de las semillas por otra o cambiar de proporción las cantidades que yo te di, siempre y cuando no modifiques la cantidad total de semillas, que en este caso recuerda que en total serían 240 gramos. Cuando las tengamos bien mezcladas, las vamos a dejar reposar así destapadas por 1 hora. Mientras tanto, alistamos los demás ingredientes. Comenzamos con 700 gramos de harina de trigo todo uso, 400 gramos de harina de trigo integral. También de todos estos ingredientes, más adelante te daré las cantidades en tazas. Vamos a necesitar también 20 gramos de sal, que en cucharaditas serían 3 cucharaditas y media. De levadura instantánea, que es esta seca que viene en granulitos, vamos a necesitar 22 gramos, o lo que sería lo mismo, un poquito menos de 1/4 de taza. De agua necesitamos 650 mililitros y en tazas serían más o menos 2 tazas, que serían los 500 mililitros que les estoy mostrando, más un poquitito menos de lo que serían 2/3 de taza. Vamos a necesitar 40 gramos de miel de abeja, o lo que sería lo mismo, la mitad de 1/4 de taza. Por otro lado, vamos a necesitar 30 gramos de leche en polvo, que en taza sería un poquito más de 1/4 de taza. Y por último vamos a necesitar 80 gramos de mantequilla sin sal. Puedes hacer esta receta a mano o en batidora. En mi caso voy a estar utilizando la batidora. Sin embargo, si lo haces a mano, sigue las mismas instrucciones. Y ahora sí, aquí viene la medida en tazas de ambas harinas. La forma correcta de medir harina en tazas es llenar la taza sin apelmazar ni presionar y nada más retirar el exceso. Y bueno, ahora sí vamos a medir cuántas tazas de harina de trigo normal son. En total vamos a utilizar 5 tazas más 3/4 partes de una sexta taza. Ahora vamos a medir también en tazas la harina de trigo integral. En total de harina integral van a ser 3 tazas completas más 1/3 de una cuarta taza. Ahora que ya tenemos listos los ingredientes, lo primero que vamos a hacer es un hueco en el centro de toda la harina. Entonces en este huequito vamos a agregar la levadura y después vamos a ponerle aproximadamente una taza de agua. Esta agua va a ser a ojo porque lo único que necesitamos es que se vaya disolviendo la levadura. Así que le ponemos la levadura, el agua y lo vamos a mezclar un poco. Es muy importante que el agua que utilicemos tiene que estar tibia. Ya que mezclamos en el centro un poquito la levadura con el agua, vamos a poner a las orillas de la harina la sal. Ya después en el centro iremos colocando el resto de los ingredientes. Vamos a comenzar por la miel, la leche en polvo, el resto de agua. Y por último iremos colocando la mantequilla, pero la vamos a trocear un poco para que se disuelva de una mejor manera.
y empezamos a batir los ingredientes a velocidad número 2. O si lo haces a mano, pues igual se puede. Amasamos por un par de minutos y si notas que tu masa está demasiado dura, puedes agregarle un poco más de agua. En mi caso, sí estoy viendo que está la masa demasiado dura, así que le voy a incorporar un cuarto de taza extra. Y volveremos a amasar por unos 8 minutos más, hasta que la masa se vea algo más o menos así, que ya no se pegue en la superficie de trabajo o en el tazón de tu batidora. Cuando esté así, vamos a parar por 10 minutos para dejar la masa descansar un poco, y después de ese tiempo vamos a agregarle todas las semillas que previamente hidratamos y volveremos a batir de nuevo a velocidad número 2 por unos 8 minutos aproximadamente. Quizás los tiempos de batido si lo haces a mano sean mayores, pero igual te va a salir y te quedará también un pan excelente. Después de los 8 minutos tu masa se tendría que ver más o menos así. No se tiene que pegar en la superficie ni en el tazón, y al estirarla de manera delgada no debe romperse. Ya lista la masa, la vamos a dejar descansar. En mi caso voy a hacerlo en ese mismo tazón de la batidora. Si tú lo hiciste a mano, tienes que ponerlo en un recipiente previamente engrasado. Y al igual, a la parte de arriba también le tienes que emparar un poquito de aceite. Le colocamos un poquito de papel film y la vamos a descansar por 1 hora aproximadamente. Como ahorita está haciendo bastante calor, eso va a ayudar a que nuestra masa esté más rápida. Así que no pasó ni 40 minutos y vean cómo está la masa. Ya literal se está desbordando. Ahora alistamos los moldes donde vamos a hornear nuestro pan. Les ponemos un poquito de mantequilla o aceite y también un poquito de harina para que no se peguen. En mi caso, lo que le estoy untando a los recipientes es una mezcla a partes iguales de aceite, manteca vegetal y harina. Más adelante les publicaré un video para explicarles el paso a paso, porque con este producto no se pega nada en absoluto a tus moldes. Ya para porcionar la masa la podemos dividir en 4 partes iguales de 568 gramos aproximadamente. Puede variar en gramos un poquito tu masa a la mía. Esto si quieres hacer 4 panes de tamaño pequeño o mediano. Más adelante te muestro los centímetros del molde que estoy utilizando. Ya que separamos en porciones la masa, vamos a estirarla de tal manera que vamos a formar un rectángulo más o menos del largo de nuestro molde. Vamos a hacer 2 dobleces y después vamos a colocar la masa en el recipiente. Le colocamos papel film y lo vamos a dejar descansar por aproximadamente 30 minutos o hasta que duplique su volumen. Y chécate, para que te des una idea, el molde que estoy utilizando es de 26 centímetros por 15. De este tamaño de molde te van a salir 4 panes. A mí me salieron menos porque el segundo molde que utilicé es mucho más grande. Y bueno, después de 40 minutos de reposo ya duplicaron su volumen y ahora estarán listos para meterlos a hornear. Pero antes hay que darles el último paso, que sería barnizarlos con agua natural, y después le vamos a poner encima las semillas que tú gustes. En mi caso les voy a poner nada más copos de avena. Ahora sí, los panes estarían listos para llevarlos a hornear a un horno precalentado a 180 grados por 30 minutos. Claro que el tiempo de horneado puede variar dependiendo las piezas que estés horneando al mismo tiempo. Después de los 30 minutos de horneado, los panes yo ya los veo bien cociditos de encima. Sin embargo, voy a hacerles la prueba del palillo, en donde si este sale completamente seco, los panes estarían listos. Te recomiendo que los dejes doraditos para que al momento de cortarlo el pan no se aplaste. Para que queden bien doraditos, voy a ponerlos en modo freidora de aire por unos 2 minutos más. Después de ese tiempo, paso un cuchillo por las orillas del molde para poder desmoldar. Y finalmente así quedarían nuestros panes de bonitos. Vean qué colorcito tan lindo tomaron por abajo y también por encima. Espero que se animen a prepararlo porque de verdad es una delicia comer sándwich con un pan recién hecho. Dejaremos que se enfríen por unos 15 minutos para poder cortarlos. Y ahora sí les muestro su interior para que vean qué bonita migaja queda. Queda un pan súper suavecito, aereado y a veces consistente. Y además súper nutritivo. Bueno, pues si les gustó esta receta, regálenme un like, compartan mis videos y sobre todo síganme en mi red social de Facebook como Dulcinea Cocinando. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal totalmente gratis y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Yo soy Dulcinea, quedo pendiente si tienes alguna duda y nos vemos a la próxima.